Ahora daremos inicio a nuestra sección sobre la tamización en cáncer. Invito entonces a la doctora Sandra Díaz Casas, es cirujana de mama y tejidos blandos y actualmente es la coordinadora de la unidad funcional del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos hablará sobre la tamización en cáncer de mama. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues los fellows de mi servicio me impusieron esta charla. Llevo como un mes leyendo y repasando cosas, todos los días les digo, ustedes me complicaron este mes, pero me parece importante mostrar algo de la experiencia del instituto y algo de la evidencia en tamización. Vamos a hablar algo de epidemiología, del impacto en la mortalidad por cáncer de mama en relación a la tamización y al tratamiento adyuvante. Vamos a revisar la evidencia, es la parte un poco más larga, y cuál es nuestra realidad, que para mí es lo más importante. En Colombia y en el mundo, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia. Vemos cómo la parte rosada, esta cosa no funciona, el color rosado representa el cáncer de mama, que es el de mayor incidencia en todo el mundo. Hay algunos países de África y Bolivia con mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Si uno revisa los datos de Globocan del año 2012, cáncer de cuello uterino era el primero y cáncer de mama era el tercero. Si miramos los datos en porcentaje, el cáncer de mama es el primero con un 25% en mujeres, seguido de colon y recto, pulmón y cáncer de cuello uterino. Si miramos las tasas de mortalidad, en el mundo, en países desarrollados, el cáncer con mayor mortalidad es el de pulmón, pero en países como el nuestro, la mayoría de países de Latinoamérica, Asia, África, es el cáncer de mama y en algunos el cáncer de cuello uterino. Si vemos en Colombia, la incidencia en mujeres está en el número 1 el cáncer de mama, con 48.3 por 100.000 casos, y la mortalidad también es el número 1 con 13.1 por 100.000. Siempre ha existido debate si la mamografía disminuye o no la mortalidad por cáncer de mama o si esa disminución de la mortalidad es debida a los tratamientos. Cáncer de mama es de los tipos de cáncer que más tiene avances en cuanto a tratamiento sistémico se refiere. Este es un modelo matemático que fue publicado en New England Journal of Medicine en el año 2005. Eran 7 instituciones muy importantes de Estados Unidos que, basados en los datos del SER, en la primera publicación del año 1975 al 2000, querían evaluar el efecto en la disminución de la mortalidad de la tamización versus el tratamiento sistémico adyuvante. Básicamente muestra la gráfica que para el año 1975 la mortalidad por cáncer de mama, cuando no existía ni la tamización ni el estándar del tratamiento sistémico, era superior al 60%. Cuando se introdujo el tamizaje con mamografía, esto disminuyó alrededor del 15%, al igual que la terapia adyuvante. Combinados juntos, mostraron una disminución de la mortalidad de alrededor del 30%. Este mismo modelo matemático se actualizó para el año 2018, evaluando lo que había ocurrido entre el año 2000 y 2012. Y este rango de edad se debe porque la mayoría de medicamentos de quimioterapia, taxanos, medicamentos de hormonoterapia como los inhibidores de aromatasa, la terapia anti-HER2 como el trastuzumab, surgieron en esa década. Los mismos modelos matemáticos lo corrieron y encontraron un mayor beneficio en la disminución de la mortalidad debido al tratamiento más que a la tamización. Es así como para el año 2000 la disminución de la mortalidad por cáncer de mama en Estados Unidos fue del 37%, 44% atribuido a la tamización con mamografía y el 56% al tratamiento. Para el año 2012 el efecto fue mayor, 49%, debido a la tamización el 37% y al tratamiento el 63%. Si desglosamos ese 63%, el 31% está relacionado con el beneficio de la quimioterapia, el 27% de la hormonoterapia y el trastuzumab 4%. Hoy en día, si corrieran el modelo, sería mayor.
porque en el año 2005 se volvió un estándar el uso de tratamiento adyuvante con trastuzumab por un año, y más o menos en el año 2009 se volvió un estándar en el tratamiento neoadyuvante, y eso impactó la mortalidad de los pacientes. Si vemos por subtipos moleculares, el beneficio se observa en todos los grupos, receptores luminales A, B, HER2 puro, pero es muy bajito en los tumores triple negativos. El tumor triple negativo es el de menor mortalidad por cáncer. Este otro estudio, publicado en el año 2016, quiso evaluar, según datos del SER en Estados Unidos, cuánto había incrementado el diagnóstico de cáncer de mama con la introducción del tamizaje con mamografía. Y ellos vieron que el aumento fue de aproximadamente el 30%, pero este estudio también midió qué tanto había cambiado la estadificación clínica. Eso es una parte importante de la tamización. Lo primero es la mortalidad, pero también lo importante es bajar el estadiaje de la enfermedad. Y entonces lograron ver que había un aumento importante en el diagnóstico de tumores menores de 2 centímetros, de carcinomas in situ, y había una disminución en el diagnóstico de tumores de más de 2 centímetros y más de 5 centímetros. Es así como el diagnóstico de tumores T1 aumentó del 36 al 68% y de los mayores de 2 centímetros disminuyó de 64 a 32%. Y encontraron que la disminución de la mortalidad por tamización con mamografía fue de 8 a 12 muertes por 100.000 mujeres y atribuido al tratamiento de 17 por 100.000. La tercera parte de la revisión de la evidencia es como la parte un poco más densa. Yo traté de resumir lo más importante de esto y les quiero mostrar dos conceptos importantes. Una cosa es hablar de detección temprana y otra cosa es hablar de tamización. La detección temprana sin tamización implica una respuesta del médico a los síntomas de un paciente o de una mujer que consulta o a los signos clínicos que encuentra en el examen clínico de la mama, o sea, se refiere a pacientes sintomáticas. Y la tamización es el uso de pruebas diagnósticas en una población que tenga mayor probabilidad de tener una enfermedad con el fin de identificar la enfermedad en etapas tempranas. Y de ahí de dos tipos, una tamización organizada, que es la dirigida o establecida por una institución, una entidad, un hospital o el país. La mayoría de programas de tamización de Europa son programas nacionales y esta tamización invita a la mujer para que se tome su mamografía, tiene establecidos claros criterios de control de calidad, a la mujer se le envía su resultado, se le cita si se requieren estudios adicionales como biopsia, ecografía, etcétera. Y la tamización de oportunidad, que es la que manejamos en Colombia, es cuando la paciente acude al sistema por cualquier otra razón, control de hipertensión, diabetes, etcétera, y el médico le ordena una mamografía de tamización, pero es una mujer asintomática. La otra mamografía es la mamografía diagnóstica. Esta se utiliza para detección temprana. Tiene una sensibilidad del 82 al 94%, pero una menor especificidad en relación a la mamografía de tamización. Las tasas de cobertura de la mamografía en una tamización de oportunidad son alrededor del 50%, mientras que los programas organizados, ese porcentaje está entre el 70 y el 80%. Estos son unos principios estándar de tamización de Wilson y Younger, que fueron publicados por la WHO en el año 1968. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la condición de la salud debe ser un problema de salud público importante, debe haber aceptación del tratamiento y reconocimiento de la enfermedad, debe haber facilidades para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, reconocer los síntomas latentes o tempranos de la enfermedad, debe ser aceptado el examen por la población, debe haber tratamiento para la enfermedad, conocer la historia natural de la enfermedad y debe ser costo efectivo. Esta es una revisión sistemática publicada en JAMA en el año 2015. Me gusta porque hizo una división
de los ensayos clínicos. Existen 8 ensayos clínicos controlados de mamografía. Mamografía versus ninguna intervención. Esos 8 ensayos clínicos son ensayos clínicos muy viejitos que se hicieron con tecnología antigua, usualmente mamógrafos análogos. El último publicado fue en el año 2016, que fue el estudio inglés. En esa época no estaba tan estandarizado el BIRATS y pues no había tanta tecnología como ahora. Pero lo cierto es que hoy en día solamente salen estudios que comparan nuevas tecnologías. Tomosíntesis con mamografía digital y no ensayos que comparen mamografía sin ninguna intervención, porque es claro pues el beneficio en mortalidad. Y lo vemos acá en estos 3 metaanálisis. El primero es el metaanálisis inglés, el segundo el canadiense y el tercero el de Cochrane. Entre los 3 muestran una disminución de la mortalidad con significancia estadística entre el 19 y el 20%. Un poco mayor en los estudios de cohorte y casos y controles. Si se desglosa por edad, en los ensayos clínicos el beneficio en disminución de la mortalidad es mucho mayor en mujeres de 60 años en adelante, alrededor del 32%, y mucho menor en mujeres menores de 50 años. Este es el metaanálisis de la IARC. La IARC es el brazo de investigación de la OMS y en su publicación del año 2016 engloba los ensayos clínicos y los divide por grupo de edad. Básicamente, este metaanálisis muestra que en el grupo de edad de 40 a 49 años, únicamente el estudio de Malmo mostró disminución de la mortalidad. Si vemos el grupo de edad de 50 años en adelante, hay impacto en la mortalidad en varios de los estudios. El estudio de 2 condados, el estudio inglés, el estudio de Estocolmo. Y si revisamos los metaanálisis clásicos, IAR 2002, el de la Task Force publicado en el año 2009, tanto el americano como el canadiense, y los ingleses, vemos que hay impacto en la disminución de la mortalidad con el uso de mamografía de tamización en el IAR, en el grupo de edad de 50 a 69 años, en el Task Force, en todos los grupos de edad con mayor beneficio a mayor edad, en el grupo canadiense igual, y lo mismo en el de Cochrane y en el inglés. Y es así como hace el punto de vista de la IAR publicado en el año 2015, dice que hay suficiente evidencia en disminución de la mortalidad con el uso de mamografía de tamización en el grupo de edad de 50 a 69 años, no hay impacto en los otros grupos de edad, no es inadecuada la evidencia para recomendar ecografía mamaria, es inadecuado para recomendar únicamente tomosíntesis, inadecuado el examen clínico de la mama y el autoexamen como estrategias únicas de tamización con impacto en reducción de la mortalidad. Esta es una revisión sistemática únicamente para el grupo de edad de 40 a 49 años, que es el mayor debate existente en mamografía. Y ellos incluyeron 2 estudios de buena calidad, el estudio canadiense y el estudio inglés. Hicieron la valoración de la calidad de los estudios con herramienta GRADE, mostraron que no había impacto en disminución de la mortalidad en ninguno de los 2 estudios, un sobrediagnóstico del 20% en el inglés y del 48% en el canadiense, un porcentaje de falsos positivos del 20%. La limitación es una baja sensibilidad, insuficiente poder, y básicamente ellos no recomiendan que se deba extender la mamografía de tamización en mujeres jóvenes. Esta diapositiva muestra el número necesario de mujeres a tamizar de acuerdo al grupo de edad. Y todos los 4 muestran un número elevado en el grupo de 40 a 49 años, que oscila entre 1.770 para la Sociedad Americana de Cáncer y 3.300 en el grupo de la Task Force. A medida que avanza la edad, pues el número necesario de mujeres a tamizar disminuye porque la mamografía de tamización y también la diagnóstica tienen una mayor sensibilidad a mayor edad porque la mama es mucho más grasa. Esta es una revisión de los programas de tamización de Europa y ellos incluyeron 36 estudios, 7 ensayos clínicos aleatorizados, 17 casos y controles, y encontraron la disminución de la mortalidad entre las mujeres no tamizadas y tamizadas, dividiéndolo por zonas, norte de Europa, sur de Europa, Europa occidental. Al final
De los 19 estudios con mejor calidad, encontraron que la disminución de la mortalidad para Europa fue del 32% con el uso de mamografía de tamización. Esta gráfica resume los riesgos de la tamización con mamografía. Los principales son falsos positivos sobre diagnóstico y radiación. El porcentaje de falsos positivos aceptable debe ser del 20% que lo nombra IARC después de 10 años, pero en la revisión de Myers lo tienen en el 61% para 40 y 50 años y baja al 49% en el grupo de mayor edad. En relación al sobrediagnóstico, el sobrediagnóstico es el diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Para Malmo y Canadá lo reportaron en la de Myers, es del 19% y el grupo europeo lo estima en el 6.5%. Esta es una publicación, aunque es viejita, me gusta mucho porque muestra la cobertura de los programas de tamización. Una cosa es tener programas organizados y otra cosa es cuántas mujeres atienden realmente la invitación a ser tamizadas. Incluyeron 10 programas nacionales de 16 regionales de 18 países europeos, con una población de 26 millones, únicamente mirando el grupo de edad de 50 y 69 años. La tasa de participación en términos generales fue del 53%. 13 de 26 programas tenían una tasa de participación superior al 70%, que es el estándar. Lo estándar en programas de tamización es que el 70% de las mujeres acudan, y un nivel deseable solamente 9 programas. Eso es en Europa, que tienen absolutamente todo medido. Vamos a hablar un poco de autoexamen. El autoexamen es la realización del examen propio en cada mujer. Estos estudios son viejitos, los estudios son clásicos, el de Rusia, el de Shanghái, fueron realizados en fábricas de textiles. Y estos estudios no demostraron que el autoexamen disminuyera la mortalidad por cáncer de mama, pero sí hubo un mayor número de biopsias benignas en el grupo que se realizó el autoexamen versus el que no lo realizó. Entonces es así como el autoexamen no disminuye la mortalidad por cáncer de mama, no se puede recomendar como una prueba única de tamización, solo promover como una forma de autoconocimiento y cuidado personal. El examen clínico de la mama. La evidencia del examen clínico de la mama es muy pobre, la mayoría viene de evidencia indirecta de los ensayos clínicos controlados que lo incluyeron dentro de su diseño, pero hay un estudio interesante que es un estudio realizado en la India por Sankar. Él tenía programadas 3 rondas de examen clínico, pero solamente hay reporte de una y publicación de una en el año 2011. Ellos encontraron que había un diagnóstico mayor de cáncer de mama temprano en el grupo de intervención, 35 versus 16, y menor porcentaje de cáncer avanzado, pero no tiene reporte de mortalidad. Y este es un estudio taiwanés donde compararon mamografía bienal, mamografía de riesgo de base y examen clínico, pero este estudio solamente reporta lo relacionado con mamografía en disminución de la mortalidad, disminución del estadiaje, pero no hay reporte del examen clínico. Y esta revisión sistemática, que la encontré en el año 2020, sobre examen clínico de la mama, incluyeron 11 revisiones sistemáticas de 1993 al 2019 y muestra que no hay evidencia que el examen clínico de la mama disminuya la mortalidad por cáncer de mama. Una sensibilidad entre el 40 y el 60%, pero mucho más en mujeres asiáticas y jóvenes, y puede ayudar a disminuir el estadiaje de la enfermedad. El examen clínico de la mama realmente es útil y lo recomienda este estudio en lugares donde los recursos no permitan un programa de tamización con mamografía. Si está disponible la mamografía, pues no se puede recomendar como prueba única de tamización. Quise revisar algo de ultrasonido. Entonces, hay 2 metaanálisis que les traigo. Este metaanálisis básicamente de 526 estudios eligió 26, encontrando una sensibilidad del 80% y especificidad del 88%. Ellos no encontraron significancia estadística por grupos de edad, tipo de estudio, síntomas, simplemente el ultrasonido no puede utilizarse como una prueba de tamización, sino simplemente como un ayudante en la mamografía, especialmente en mujeres con mamas densas, y se puede utilizar en lugares apartados donde no haya disponibilidad de mamografía, pero no hay evidencia que disminuya la mortalidad por cáncer de mama, que es el objetivo principal de la tamización.
Este otro metaanálisis es interesante porque hicieron una búsqueda importante en varios buscadores, PubMed, Scopus, Web of Science y Embassy, 33 estudios, y esto lo dividieron. Hay estudios que realizaron posterior a mamografía negativa y hay estudios donde utilizaron ambas pruebas diagnósticas. Detectó un 96% de cáncer oculto no visto en mamografía, tasas de rellamada fueron mayores, detectó un mayor porcentaje de cáncer oculto en mujeres con mamas densas. Recuerden que mamografía BI-RADS 0 por mama densa requiere obligatoriamente la toma de ecografía mamaria, pero no hay evidencia en disminuir el impacto de la mortalidad por cáncer de mama con el examen. Por último, en relación a la evidencia, es la combinación y la comparación de tomosíntesis versus mamografía digital. Esta es una revisión sistemática brasilera que hizo búsqueda en PubMed, y ellos en esta revisión básicamente encontraron que había un aumento en las tasas de detección de cáncer del 36%, pero no encontraron disminución en el porcentaje de falsos positivos, tasas de rellamado y falsos negativos. Alta heterogeneidad de los estudios, por lo cual el nivel de evidencia es bajo. Este otro metaanálisis también de tomosíntesis versus mamografía digital incluyó 12 artículos, una detección mayor de cáncer con tomosíntesis, una disminución en las tasas de rellamado, un aumento en el valor predictivo positivo para las pacientes que les hicieron rellamado y les recomendaron biopsias de 1.69 con significancia estadística, pero no diferencia en las tasas de biopsias ni el cáncer de intervalo. Hay que aclarar que los falsos negativos solamente fueron reportados en el estudio de STORP, que es de los más grandes de tomosíntesis. Estas son una gráfica que resume las recomendaciones de algunas guías y programas de tamización del mundo. La mayoría apuntan a iniciar tamización a los 50 años. Hay algunos que lo empiezan en los 40, muchos de ellos americanos, el Colegio Americano de Cirujanos, la Sociedad Americana de Cáncer lo deja opcional de 40 a 44 años. Por ejemplo, el programa inglés empieza a los 47 años y lo hace cada 3 años, el programa de Noruega lo hace cada 2 años, y en Colombia la recomendación de la guía de detección temprana es detección temprana para mujeres con síntomas y en asintomáticas mamografía entre 50 y 69 años cada 2 años con examen clínico anual. Estas son unas guías de la Grupo Colaborativo Europeo para tratamiento diagnóstico de cáncer de mama. Ellos se reunieron y publicaron estas recomendaciones en el año 2020. Hicieron una revisión de toda la evidencia y muestran pues que algunas instituciones, algunas entidades, el Colegio Americano de Cáncer, el Colegio Americano de Radiología, NSCN, la WHO, el Task Force, casi todas lo extienden a los 75 años, algunos empezando en los 40, otros empezando en los 50. Pero ellos recomiendan que se debe tratar de hacer programas de tamización organizados, o sea, que los manda una institución, un gobierno, una entidad, con mamografía digital o tomosíntesis en la población general. Recomienda que a partir de los 45 años, entre 45 y 49, se debe hacer cada 2 o 3 años, como una recomendación condicionada, de 50 a 69 años cada 2 años, es una recomendación fuerte, de 70 a 74 años cada 3 años, condicionada, y el uso de tomosíntesis en mujeres con mamas densas que tengan mamografías previas que muestren la densidad mamaria alta. Solo tomosíntesis lo recomienda de manera estricta para ese grupo de pacientes, pero me pareció interesante que recomiendan el uso de pruebas adicionales que casi no aparecen en las guías, como tomosíntesis, ultrasonografía y resonancia. Se las traje tal cual en inglés, las recomendaciones de este año, la Sociedad Americana de Cáncer. Ellos sí recomiendan como una opción iniciar mamografía entre 40 y 44, de los 45 a los 54 mamografía anual, y de mujeres mayores de 55 años cada 2 años, y continúa la tamización si la expectativa de vida es superior a 10 años. No recomienda el examen clínico de la mama. Y este artículo me encantó. Hay un grupo que se llama el Breast Cancer Burden y simplemente mira el volumen de enfermedad y lo que afecta la mortalidad en las mujeres, y quisieron evaluar no solamente la mortalidad, sino
la discapacidad por años de vida, ajustaron esa parte y revisaron los programas de tamización, ensayos clínicos, la fuente de ellos fue esa, de los ensayos clínicos, de los programas de tamización que eran 194 países, solamente tenían información completa de 130, y me llamó mucho la atención el impacto que tiene la tamización en la mortalidad por cáncer de mama, especialmente en los programas que son nacionales, es decir, programas organizados, no de oportunidad. Por eso lo resalto acá. Algunas conclusiones de la evidencia. La eficacia de tamización con mamografía en disminuir la mortalidad por cáncer de mama reportada en los ensayos clínicos es claro que va alrededor del 20 al 25%, pero es diferente a la efectividad en la práctica clínica, que va del 10 al 15%. Hay un mayor beneficio y es claro en los programas de tamización organizados en relación a los programas de oportunidad. La disminución de la mortalidad por cáncer de mama se debe a la tamización y al tratamiento sistémico adyuvante. Hay evidencia limitada sobre el beneficio de la tamización en el grupo de edad de 40 a 49 años, por eso la mayoría de programas de tamización del mundo empiezan a partir de los 50. La tomosíntesis es claro que mejora las tasas de detección de cáncer infiltrante y disminuye las tasas de rellamado. El uso de tomosíntesis, ultrasonografía y resonancia son exámenes complementarios ante la presencia de anormalidades en la mamografía de tamización y es importante reconocer los riesgos de la tamización con mamografía sobre diagnóstico, falsos positivos, biopsias y radiación. Por último, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es bastante triste y les voy a mostrar por qué. Esta gráfica muestra cómo ha disminuido la mortalidad por cáncer en el Reino Unido en todos los grupos de edad y la disminución de la mortalidad en Estados Unidos en todos los grupos de edad. Pero si miramos en Colombia, no hay disminución de la mortalidad en ninguno de los grupos de edad. Y todo lo que viene a continuación es el entender por qué ocurre esto. Estas son gráficas, esta diapositiva me la prestó una niña del ministerio que se llama Heidi García, que hicieron como un levantamiento de la información a partir de las órdenes que son emitidas y de los datos de la cuenta de alto costo. Y básicamente ellos ven que la tasa de mortalidad ajustada para el país fue de 12.33 por 100.000, pero hay entidades territoriales con mayor mortalidad, como Atlántico, Norte de San Andrés, Huila, Santander, Valle del Cauca y Bolívar, y algunas con menor mortalidad. Estos son los datos de la cuenta de alto costo. Básicamente, a mí me parece que esa cuenta tiene un subregistro importante. Informan casos prevalentes de 7.041 para abril del 2021, estadificación clínica en el 89% de los pacientes, un 58% de estadios tempranos, 32% de avanzados, una oportunidad para el diagnóstico de la enfermedad alrededor de 34 días y de inicio de tratamiento de 60 días. Ahí está el problema de la mortalidad por cáncer en Colombia, porque las pacientes se tardan mucho en iniciar tratamiento para el cáncer. Y vemos acá, en este estudio que es viejito, que fue publicado por la doctora Marion Piñeros, ella quiso evaluar instituciones en Bogotá para determinar el tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico de la enfermedad y encontró que menos de un mes se tardaba el 65% de las mujeres, pero más de 3 meses el 20%, y la demora en iniciar tratamiento era superior a 6 meses en el 37% de los pacientes. Ahí está una de las causas por las cuales la mortalidad en Colombia no disminuye. Esta es la gráfica del ministerio sobre la mortalidad por cáncer de mama. Vieron que en el 2020 había una disminución de la misma. Yo realmente creo que puede ser efecto de la pandemia y que no se reportaron muchos casos y muchos pacientes no acudieron a cita. Esta gráfica muestra lo de oportunidad, en relación a la oportunidad. La gráfica verde muestra entre la sospecha clínica y el diagnóstico, la paciente se gasta un mes. Y entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento puede gastarse 1,5 meses a 2 meses. Es demasiado tiempo para un paciente iniciar tratamiento de su cáncer de mama. Los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, esas encuestas las hacen cada 5 años, pero en el 2020 por la pandemia no la hicieron.
muestra que el 48% de las mujeres entre 40 y 69 años alguna vez en la vida se ha realizado una mamografía, el 25% en el grupo de edad menor de 50 años, de 40 a 49, y 62% entre 50 y 69 años. Lo que reportan de la cuenta del CISPRO, de la base de datos de CISPRO, es que solamente el 32% de las mujeres para el año 2021 se había tomado mamografía de tamización. Recuerden lo que les mostré, las coberturas de los programas deben ser superiores al 70%. En Colombia es del 32%. Y si lo vemos en relación a los territorios, encontramos áreas como el área andina y grandes ciudades donde llega hasta el 44% y en algunas regiones ni siquiera llega al 10%. Y en relación a la detección temprana del cáncer, la meta es que el diagnóstico de cáncer de mama temprano, estadio in situ 1 y 2A, debe ser del 70%. Pero vemos que pues esto ha disminuido de manera dramática y para el 2021 fue el 45%, o sea, la mayoría de tumores son avanzados. Esta gráfica es de la unidad funcional nuestra, del instituto. Vemos cómo la mayoría de pacientes se encuentran con estadios avanzados, 3B el 25% y hay un 16.8% de pacientes que ingresan con enfermedad metastásica. Es decir, el diagnóstico temprano nuestro es de alrededor del 34-35%. Estamos muy lejos de esa meta. Y por edad, la mayoría de pacientes con cáncer son mujeres mayores, el 48% son mayores de 60 años, entre el grupo de edad de 41 a 44 años son el 5%, de 50 a 59 años es el segundo grupo mayor del 26%. Este estudio se los quiero mostrar. El instituto participó en un ensayo clínico por conglomerados donde queríamos evaluar cómo se comportaba el uso de mamografía y examen clínico dentro del Sistema General de Seguridad Social en Bogotá. Nosotros básicamente convocamos a todas las EPS para que participaran, pero pues solamente quisieron participar 3. El instituto le entrenaba a los médicos, les entrenaba a los radiólogos, les capacitaba a los técnicos y en examen clínico a los médicos generales y en todo lo relacionado con control de calidad de mamografía a los radiólogos y a los tecnólogos. Y aleatorizamos 34,000 mujeres fueron elegibles, pero al final solamente nos quedaron 7,400 en el grupo de intervención y 8,400 en el de control. Lo interesante de esto es ver nuestra realidad, y nuestra realidad es que en el grupo de intervención casi el 90% de las pacientes se realizó mamografía y examen clínico de la mama, el 90%. Hubo un porcentaje que solamente se hizo examen clínico, pero el 0.2% ninguna de las dos pruebas. Mientras que en el grupo control, únicamente el 1.4%, 90 versus 1.4%, recibió examen clínico y mamografía, 10% mamografía sola y no se tamizó el 86.9%. Entonces los resultados pues fueron dramáticos. Hubo un mayor diagnóstico de cáncer en el grupo de intervención, pero la mayoría de las pacientes del grupo de intervención fueron diagnosticadas en estadios tempranos. O sea, sí sirve, si se logra hacer en Colombia de manera juiciosa, la mamografía de tamización, las mujeres son remitidas a tiempo, pues seguramente vamos a bajar la mortalidad. Este es un estudio que dio pie a que el instituto empezara a entrenar los médicos, las enfermeras en detección temprana de cáncer de mama. Y es así como nosotros en el año 2019 hicimos esta publicación de lo que llevábamos de personas entrenadas entre el 2010 y el 2018. En los cursos presenciales habíamos logrado capacitar 581 profesionales y en el curso virtual 1.294 fueron certificados. El instituto y el servicio hizo un manual para los médicos generales, si lo quieren descargar es gratis en la página web, y tenemos los cursos virtuales sobre detección temprana de cáncer de mama, pero además hay cursos virtuales de otras patologías, cáncer de cuello uterino, próstata, piel, etc. Algunas conclusiones de nuestra realidad. La tamización con mamografía y examen clínico anual en mujeres mayores de 50 años dentro del Sistema General de Seguridad Social en Bogotá, fue el estudio que les mostré, logró un 72% de diagnóstico temprano de cáncer de mama. Recuerden,
que nosotros tenemos un 30% de diagnóstico temprano en la unidad y esto logró un 72%. La cobertura de mamografía y tamización en Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, va entre el 32% y el 57%, y lo que es aceptable es el 70%. Hay un aumento en la incidencia de cáncer de mama en Colombia, es claro, al igual que el resto del mundo, pero no hay disminución de la mortalidad en la misma proporción que los países desarrollados. Hay un subregistro en la cuenta de alto costo y no tenemos bases de datos confiables. Falta de control de calidad. Para mí el principal problema nuestro es ese, en las pruebas diagnósticas para cáncer de mama, tanto en la calidad de las imágenes como en la idoneidad de muchos radiólogos. Nosotros no tenemos muchos radiólogos con entrenamiento específico en mama. Insuficiente entrenamiento en detección temprana y semiología mamaria de los médicos generales y algunos especialistas no mastólogos. Barreras de acceso para solicitud de paraclínicos, remisión a especialistas e inicio de tratamiento. Y impactar la mortalidad por cáncer de mama requiere la combinación del diagnóstico de la enfermedad en estadios tempranos, el acceso oportuno y completo a tratamientos multidisciplinarios. Algunas estrategias para mejorar: implementar programas de tamización organizados dentro de las EPS, departamentos o lo ideal nacional. Al igual, en mi concepto, la edad de tamización se debe extender a los 75 años porque la expectativa de vida en Colombia ha aumentado. Obligatoriedad del curso virtual del instituto para las facultades de medicina y enfermería de todo el país, establecer sistemas de control de calidad para mamografía y ultrasonografía en los centros de radiología como un requisito para la habilitación, priorizar la atención de pacientes con anormalidad en las pruebas diagnósticas, mejorar los sistemas de referencia y el acceso a los especialistas en los casos sospechosos, y el tratamiento de cáncer de mama se debe realizar en centros oncológicos integrales que permitan un abordaje multidisciplinario. Muchas gracias. A continuación, el doctor Andrés Gómez, médico y urólogo de la Universidad CES de Medellín, fellow de urología oncológica de la Universidad Militar del Instituto, expondrá sobre tamización de cáncer de próstata.